¿Qué tal amigos? Bienvenidos a últimas noticias de hoy. Pues en este día traemos noticias bastante importantes para los jubilados del Seguro Social. Quédense hasta el final del video, pues van a conocer los detalles más importantes sobre la actualización del cronograma de pagos que tendrá el Seguro Social en este mes de febrero. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para que continuemos trayendo estas noticias. Algunos beneficiarios del Seguro Social ya recibieron sus cheques de febrero. Sin embargo, la Administración del Seguro Social no desembolsará cheques esta semana, ya que la próxima ronda está programada para el próximo 14 de febrero. Y vamos a explicarles por qué a continuación y cuándo debe esperar su pago. El calendario oficial de febrero sobre cuándo debería recibir su cheque del Seguro Social, tanto para el SSI, SSDI como para los pensionados, es el siguiente. Pues el 2 de febrero se lanzaron los pagos del Seguro Social para personas que han recibido Seguro Social desde antes de mayo de 1997. Sin tomar en cuenta que el 1 de febrero, pues, salieron los pagos del SSI. La próxima ronda llega el 14 de febrero, con pagos de seguridad social para personas cuyos cumpleaños caen entre el día 1 y 10 de un mes determinado. Luego tenemos el 21 de febrero, el cual llegan los pagos de seguridad social para personas cuyos cumpleaños caigan entre el 11 y 20 de un mes determinado. Y por último tenemos el 28 de febrero, el cual enviará los pagos de seguro social para personas cuyos cumpleaños caen entre un día 21 y 31 de un mes determinado. La Administración del Seguro Social normalmente envía los pagos el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. El día en el cual recibe su cheque prácticamente depende de su cumpleaños. Los pagos para los beneficiarios del SSI generalmente llegan el 1 de cada mes. Obviamente existen algunas excepciones. Si recibió beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, o si recibe tanto Seguro Social como el SSI, el calendario de pagos para usted es diferente, ya que en lugar de recibir sus pagos un día miércoles, va a recibir su pago del Seguro Social el tercer día de cada mes y su pago de SSI el primer día de cada mes. Esas fechas de pago cambian si el primero o tercer día del mes cae fin de semana o un día feriado. Por ejemplo, el 3 de febrero cae un fin de semana, por lo cual los beneficiarios del Seguro Social recibieron sus pagos de febrero un día antes, el 2 de febrero. Ahora bien, ¿qué pasa si su cheque no llega a la fecha prevista? ¿Su cheque o su depósito? Pues bueno, si su depósito no llega a la fecha indicada, la Administración del Seguro Social recomienda esperar por lo menos 3 días de envío adicionales antes de comunicarse con ellos. Pues luego de esto puede hablar con un representante al número oficial del Seguro Social. Recuerde que la administración señala que los tiempos de espera son más cortos entre los días miércoles y viernes, entre los horarios 4 p.m. y 7 p.m. de lunes a viernes. Pues muy bien, ahora queremos hablar de un tema bastante interesante para los jubilados o futuros jubilados del Seguro Social. Y es que es posible jubilarse únicamente con seguridad social en este año 2024. El Seguro Social, como bien sabemos, es el recurso más importante para los planes financieros de jubilación, al menos de la mayoría de las personas. Y es que este programa proporciona ingresos garantizados que pueden llegar a ser la piedra angular en los flujos de efectivo para la jubilación. Pero la pregunta aquí ¿es suficiente el Seguro Social por sí solo? La respuesta es que es diferente para cada hogar. Pero hay factores importantes que usted puede considerar para que pueda responder la pregunta usted mismo. El primer factor que traemos es satisfacer tus necesidades básicas. El umbral de pobreza es una métrica oficial rastreada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. En este año 2024, esta oficina indica que el hogar unipersonal promedio necesitaría al menos $15,000 de ingresos para vivir por encima del umbral de pobreza. Actualmente el umbral es de $20,000 para hogares de 2 personas.
A modo de comparación, el cheque promedio que reciben los jubilados del Seguro Social en este año 2024 son por lo menos entre $1,700 a $1,900, lo cual se traduce más o menos en pagos con un total de $21,000 al año. El beneficio mensual máximo que un jubilado puede recibir son $4,873. Algunos estadounidenses pueden satisfacer sus necesidades básicas durante la jubilación solo con los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, la realidad para muchos hogares es un poco más complicada, y los ingresos del Seguro Social por sí solos no serán suficientes, al menos para la mayoría de las personas. Las cifras anteriores muestran que el beneficio de jubilación mensual promedio es casi igual al umbral de inseguridad económica. Esto significa que un número significativo de hogares se sitúan peligrosamente cerca o por debajo del umbral de pobreza al jubilarse. Numerosos estudios también indican que el Seguro Social es el programa más importante para aliviar la pobreza entre las personas mayores. Se estima que más del 10% de los jubilados todavía están por debajo del umbral, y esa cifra sería mucho mayor sin el Seguro Social. El Seguro Social puede ser un ingreso suficiente para sus años dorados, pero eso no significa necesariamente que sería suficiente. Puede parecer obvio, pero es necesario comprender cómo se van a acumular sus beneficios en relación con las necesidades de efectivo. Otro factor que traemos es problemas con los promedios, y es que el umbral de pobreza es una estadística útil, pero permite que datos importantes pasen desapercibidos. Por ejemplo, el costo de vida varía drásticamente entre los hogares. Ciertas partes en Estados Unidos son mucho más caras que en otras. Los costos de alquiler, impuestos a la propiedad, alimentos, atención médica y bienes básicos, todo esto varía significativamente. Los diferentes criterios, como por ejemplo para Medicaid entre estados, también influyen en esta ecuación. Es que hasta algunos estados también gravan los ingresos del Seguro Social mientras que otros no lo hacen. Todo eso puede cambiar materialmente la cantidad de efectivo que tiene para gastar. Otro factor importante son las necesidades versus las metas. No se puede pasar por alto el hecho de que los planes de jubilación a menudo se esfuerzan por ofrecer un estilo de vida que va mucho más allá de la mera satisfacción de las necesidades básicas. Quizás usted sueñe con viajar, salir a cenar, dedicarse a pasatiempos o pasar tiempo de calidad con la familia. Es poco probable que el Seguro Social pueda lograr todo eso por sí sola, al menos para la mayoría de las personas. Por eso es muy importante que usted diseñe y ejecute un plan de jubilación para lograr, la independencia financiera. Debería ahorrar al menos un 15% de sus ingresos durante sus años de trabajo, e invertirlo en un crecimiento responsable cuando sea joven, rotar lentamente su asignación de activos hacia bonos para asegurarse ganancias y reducir la volatilidad a medida que se acerca a la jubilación. Si tiene la suerte de tener un plan de pensiones de beneficios definidos, entonces ya lo estamos administrando. Todos los demás necesitan utilizar una combinación de cuentas de jubilación, como las que son patrocinadas por el empleador, las IRA y otras cuentas de inversión para generar riqueza líquida. El Seguro Social puede proporcionarle una base poderosa para su estilo de vida a la hora de jubilarse, pero complementar esos ingresos con sus propias cuentas de inversión son las que pueden acercarlo a usted a las metas financieras más ambiciosas que usted puede soñar para sus años dorados.